Hola a todos otra vez. En este vídeo os quiero mostrar algunas configuraciones básicas a hacer en la Z280 para empezar a grabar, porque algunos me lo habéis preguntado, y también para aquellos a los que les pueda interesar cómo hacer el streaming con calidad de servicio, del cual ya visteis básicamente lo mismo para la X200, pero en este caso lo voy a hacer sobre la Z280, que comparte muchos menús y muchas configuraciones con la Z190 y espero acordarme cuando no sea así. Por ejemplo, para la configuración de red, en la Z190 necesitas tener una licencia, mientras que en la Z280 ya viene de serie. Entonces, si os parece, vamos a empezar por la parte de grabación y de salidas, en la cual espero que encontréis una explicación a mi chaqueta HDR, que la utilizo a veces para hacer esta especie de broma, pero que es el típico rango de colores que a veces nos cruje un poquito cuando estamos trabajando en SDR. Así que ese es el motivo de ir tan informal hoy. ¿Qué es lo que tengo aquí? Una Z280, un dongle 4G empaquetado por Vodafone, pero es un Huawei K5150, me parece que es el modelo, y luego un Atomos Ninja Blade para grabar los menús de cámara, que como sabéis es algo que me gusta mostrar. Luego, en la segunda parte del vídeo ya veréis que también voy a usar el ordenador para acceder al servidor este remoto que os mencionaba. Entonces, hablando del HDR, que os decía, vamos a ver cómo se configura la cámara para grabar con HDR, sin HDR, en 4K, en Full HD. Si alguno habéis tenido la desgracia de ver esa especie de vídeo presentación de 4K y HDR que tengo en mi mismo canal, habréis visto que por un lado hablamos de resolución y por otro hablamos de gama, de espacios de color. No tienen por qué ir ligados entre sí, pero sí que tiene sentido entender cómo funcionan y qué relación hay entre ellos. Entonces, este es un vivo ejemplo de cómo podemos trabajar con HDR, pero no necesariamente en 4K. Entonces, si os parece, vamos a verlo. Voy a cerrar la lente para ver los menús mejor y me voy a ir al menú de Sistema. Esta es una parte importante. Para configurar si trabajamos en HDR o en SDR, lo tenemos en el Base Setting. Disculpad que estén los menús en inglés, pero creo que tiene bastante más sentido tenerlos así porque, por lo menos en mi caso, me encuentro cantidad de cámaras y en castellano a veces las traducciones son un poco raras o ambiguas, por no decir algo más serio, entonces prefiero dejarlo en inglés. Entonces, es aquí donde configuramos la cámara para trabajar en HDR o en SDR. En este caso lo voy a dejar en HDR. Como sabéis, la Z280 tiene dos curvas de gama precargadas, mientras que la Z190 solo tiene una. ¿Cuáles son? En el setting podemos ver las dos que me ofrece la Z280, que son la HLG o la SLOG3. En el caso de la Z190 solo es la HLG. ¿Qué es la curva HLG? Para que no os tengáis que tragar todo ese vídeo, básicamente es una curva cuyas siglas obedecen a Hybrid Log Gamma, en la cual hasta 100 nits trabajamos con la curva 709 reducida a la mitad y a partir de 100 nits de luminancia, de luminosidad, pues, hasta arriba vamos en una forma más o menos logarítmica. Esta curva también se la llama el Instant HDR porque nos permite tener un flujo muy directo tanto para sistemas HDR como SDR, porque para SDR simplemente nos quedamos con hasta 100 nits y aumentamos en 2 la gama, por lo tanto es fácil recuperar la señal para SDR, pero por el mismo canal podemos emitir o transmitir para ambas emisiones. En el caso de la SLOG3 es una curva puramente logarítmica, pero que requiere un proceso de postproducción, de corrección, de ajuste. Entonces no es una curva pensada para directo. Por eso la curva HLG se considera Instant HDR, no requiere un proceso de, por ejemplo, de talonaje, sino que directamente se manda al aire y ya está, ya va la señal en HDR directamente y lo reconoce el equipo en el otro extremo, que puede ser un mezclador, que puede ser un sistema de transmisión, una matriz, lo que sea. Mientras que, como os digo, con SLOG3 tendremos que hacer algo offline, algo de postproducción. Lo voy a dejar con la curva HLG, HDG. Y el formato de grabación, en el primer apartado nos dice los frames por segundo, la velocidad de cuadro. Lo podríamos poner a 59,94, en cuyo caso necesitaríamos reiniciar la cámara, se reinicia automáticamente, hace un reboot, porque necesita cambiar el reloj de operación de la cámara. Cosa que no voy a hacer ahora porque, vamos, que sepáis que es ahí. Entonces, si queremos pasar a 25 frames por segundo, pues sería este el momento para hacerlo. Lo voy a dejar en 50 y aquí abajo elegimos el códec de grabación. Esta parte es muy importante. Veréis que tenemos varios códecs, básicamente 4. El XAVC Intra, el XAVC Longop
y luego el XDCAM 422, es decir, el más usado en un entorno broadcast, y luego el XDCAM, llamémosle EX, que era el 420 8 bits, el que tenía la X3, la X1, la F3. Entonces, si estamos trabajando en un entorno broadcast, lo dejaré en MPEG HD 422, pero el MPEG HD 422 HD no me permite subir hasta 4K. Si quiero subir hasta 4K, me voy al XAVC Intra o al XAVC Longop. Lo voy a dejar en Longop, ¿vale? Y aquí es donde le selecciono la resolución. Todo el rato estoy hablando de 4K. Este 4K, en ese otro vídeo lo habréis podido comprobar, es muy ambiguo, porque en este caso no es un 4K real de 4096 píxeles en horizontal, sino que es un formato Ultra HD, como entiendo que corresponde a una cámara de broadcast. Es decir, no es una cámara, diría yo, pensada para cine, obviamente. Entonces, cuando estamos en broadcast, normalmente se trabaja con 4 veces, 2 en horizontal y 2 en vertical, la resolución de Full HD. Por eso tenemos 3840 en lugar de 4096. ¿Qué ocurre si bajamos aquí, por ejemplo? O si nos bajamos a 1080 25i. En ese caso estaríamos aplicando una curva HLG, es decir, estamos trabajando en HDR, pero sobre una señal que sería Full HD. Entonces, hay muchos broadcasters, de hecho hace poco me han preguntado en un broadcaster bastante importante de aquí de España, en una cadena de televisión, acerca de la posibilidad de trabajar con HDR sobre HD, lo cual, bajo mi punto de vista, tiene muchísimo sentido, porque puedes dar una señal mucho más rica, con muchos más tonos, con mucha más profundidad, mucha más latitud, pero sobre una matriz de 1920 por 1080. Entonces, en ese caso tiene bastante sentido. Podemos hacer lo contrario, podemos dejar la cámara configurada en 4K e irnos a un modo SDR, ¿vale? Entonces, en este caso no habría problema. Estamos trabajando con 3840 por el doble de Full HD en vertical y trabajando con SDR. Pero para mi gusto esto no tiene sentido, porque lo normal es que ya cuando estemos trabajando en 4K sea pensando y tendremos todos los equipos preparados para trabajar con HDR. Entonces, eso es en lo que se refiere a la parte de grabación, ¿vale? Por otro lado, hay otra grabación dentro de la cámara que tenemos en el lado derecho sobre tarjetas SD. Por cierto, os recomiendo encarecidamente las tarjetas TAF. Son, sinceramente, la bomba. Son prácticamente indestructibles, entonces, para trabajos profesionales y de documentales, etcétera, os las recomiendo encarecidamente. Volviendo al tema, en la tarjeta SD podemos grabar los archivos en proxy. ¿Dónde configuramos el formato de grabación de los archivos en proxy? Nos vamos al menú de Recording y aquí hay un Proxy Recording. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, aquí podemos activar si graba o si no graba. Y esto me gusta mucho, tener la posibilidad de grabar un proxy a 1920 por 1080 a 9 megabits por segundo. Alguno dirá, es poquito, en broadcast se trabaja 50 megabits por segundo. Y está en lo correcto, y es cierto. Pero a la hora de la verdad, tú después de hacer tu trabajo todo a 50 megabits por segundo, al final acaba saliendo por un canuto de TDT que serán de 4 o 6 megabits por segundo. Por lo tanto, resulta que la cámara, trabajando en proxy, te está dando mayor calidad de imagen. Entonces, hay mucha gente que, bajo la premisa esta que anunciamos tanto en Sony o que recomendamos tanto en Sony de tener los archivos en alta, pero edita en proxy, renderiza en alta, o sea, en el último momento a la hora de conformar la señal, llama a los archivos en alta en lugar de los archivos en proxy. Hay gente que directamente dice, mira, olvídate, yo para lo que voy a hacer, para mis noticias del día a día, 9 megabits por segundo va bien, entonces edito en proxy y renderizo en proxy. Entonces sería aquí donde lo podríais configurar. Como nota que debéis de tener en cuenta, todas estas resoluciones, normalmente en nuestras cámaras, son las que también podemos elegir a la hora de hacer un streaming, bien con QoS o bien sin QoS. ¿Por qué? Porque comparten el mismo módulo, es el mismo canuto de comunicación que sirve tanto a la grabación en proxy como al sistema de streaming. Entonces se configuraría aquí. Lo voy a dejar en 3 megabits por segundo. Y ahora ya nos metemos en la parte de configuración de redes. De hecho, acabo de hablar del proxy. Esa es una de las cosas que puedo hacer. Puedo subir los archivos tanto en proxy como en alta, y alta no es solo HD, sino que también puede ser en 4K, a un servidor. Los archivos en proxy los puedo automatizar. ¿Cómo los automatizo? Yo pulso el botón de grabación, vuelvo a pulsar el botón de grabación para acabar esa grabación, y a la vez que se me ha generado un archivo en alta, que insisto, puede ser Full HD o 4K, se me puede haber generado, si he dejado la generación de proxies en on, un archivo en proxy.
Y ese proxy, si he dejado la subida en automático, en el momento en el que se ha cerrado, lo puede empezar a subir, por ejemplo, a un FTP. Entonces, ahí va destinada esa frase que he mencionado antes de edita en proxy, renderiza en alta. ¿Por qué? Porque si ya desde cámara puede estar subiendo los archivos a un proxy, a un FTP, o sea, los archivos en proxy a un FTP, ya puede empezar la edición directamente según estoy en campo todavía grabando. Y luego ya le enviaré a ese mismo FTP, por ejemplo, los archivos en alta, pero los que a mí me interesen. Hay una plataforma que se llama XDCamera, que tenemos nosotros en Sony, que además nos permitiría una cosa, con esta misma cámara. Yo edito sobre los proxies y luego, una vez que ya tengo esa EDL, ya la tengo finalizada, es el propio sistema el que llama a la cámara y le dice, espera, no me mandes todos los archivos, no me mandes del archivo que voy a usar todo el metraje, sino que mándame solo la secuencia que voy a usar, por ejemplo, del segundo 3 al segundo 11. Entonces, eso sería lo que transmite la cámara. Por lo tanto, el flujo de trabajo está optimizado porque voy a estar trabajando mucho más deprisa, voy a tener las noticias más frescas, literalmente, y además voy a maximizar y optimizar la conexión de datos que voy a tener, que aquí en España, por desgracia, todavía no está tan desarrollada como en otros países, sobre todo a nivel de tarificación, bueno, de dinero que pagas, que me gusta más. Entonces, volviendo al tema de las redes, lo que vamos a hacer es configurar, en este caso, el streaming con QoS. Para ello lo que voy a hacer es poner aquí a grabar con el VLC lo que tenga en la pantalla de mi ordenador. Ya me he metido en el servidor. Este es un servidor, aunque lo expliqué en el vídeo del X200, dejadme que lo explique un momentín. Es un servidor que tenemos en Praga, un servidor que tiene contratada, y en Praga se ha contratado también una dirección IP pública, fija, ¿vale? Que es la 88.86.123.35. He mirado para allá porque si no, de memoria obviamente no me la sé. Entonces, ese servidor de Internet recibe los paquetes que llegan a esa dirección IP a través del puerto 8443, me parece que es, y está redireccionado a ese servidor que tiene dos salidas duplicadas, ¿vale? Una típicamente para monitor y otra para la salida a una matriz de vídeo o a un mezclador. Y luego tiene otro conector BNC para sincro, porque en ese estudio, que en este caso lo tenemos en Praga, puede que necesite tener las señales sincronizadas mediante un generador de sincro externo. Entonces, esta es la interfaz de ese servidor. Insisto, está en Praga, ¿vale? Yo estoy accediendo aquí a través de mi red local de casa y la cámara va a transmitir a través de 4G. Yo ahora mismo estoy en Alcorcón, al suroeste de Madrid, en España. Lo digo para que os hagáis una idea de los kilómetros que son. Por cierto, saludo a toda la gente de Latinoamérica, que sé que veis estos vídeos, así que os lo agradezco mucho y espero que os sirvan también, pero para que os hagáis una idea de las distancias, ¿vale? Obviamente va a haber retardos de señal, porque aunque yo siempre digo que es como tener un cable virtual, hay muchos kilómetros de distancia, hay muchos saltos que dar y se producen ciertos retardos. Pero el retardo precisamente es uno de los parámetros con los cuales voy a poder jugar en esta interfaz, ¿vale? Pero bueno, luego nos vamos a meter con eso. Por ahora, cosas que puedo hacer en una cámara relativo a las redes. El streaming con QoS, que es lo que os voy a demostrar, un streaming normal por UDP, Mondo y Lirondo, es decir, yo envío los paquetes de vídeo a una dirección IP a través de un puerto, el que yo elija, y si ese servidor, ese ordenador o esa tablet se apaga, la cámara ni se entera. Se caen los bits por encima de la mesa, me lo pone todo perdido, pero nadie le dice a la cámara, para, que no hay nada al otro lado. Allí tengo un vídeo de eso, de cómo se configura en una FS5 y en una X70. Las dos, de hecho, haciendo streaming contra el mismo servidor, entrando cada una por un puerto. Le podéis echar un ojo porque la forma de configurarlo aquí es análoga. Entonces, como decía, streaming con QoS, streaming sin QoS y subida de archivos a un FTP, que es lo que ya os he explicado antes de los proxies y de los archivos en alta. ¿Cómo puedo conectar la cámara a una red? Lo puedo hacer básicamente también de tres formas. La primera, mediante 4G, que es el escenario que tenemos aquí. La segunda, mediante Wi-Fi. La cámara lleva un Wi-Fi integrado, entonces puedo utilizar como punto de acceso un router MiFi de estos que puedo llevar en el bolsillo, puedo utilizar mi teléfono, puedo utilizar, lógicamente, aquí en casa el router, la red local que tenga en casa. Y luego la tercera opción, que a mí es la que más me gusta, es poder trabajar con una conexión RJ45. ¿Por qué me gusta más? Imaginad, hace unos meses tuvimos una presentación
en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y ahí estábamos haciendo la presentación e iba todo bien porque era un día que no había partido. Pero estoy totalmente seguro de que el entorno electromagnético, la cantidad de redes que tenemos alrededor, estando en la sala VIP haciendo una demostración con el estadio vacío, no es el mismo que cuando está el estadio lleno. Y mucho menos es el mismo cuando encima viene una personalidad relevante, viene su equipo de seguridad, presiona el botoncito de inhibir frecuencias y entonces me quedo, con perdón, con el culo al aire y me quedo sin transmisión. En ese caso, yo recomiendo que para instalaciones en las cuales no voy a mover mucho la cámara, la transmisión se haga a través del puerto RJ45, eso llevado a un router y una salida, por ejemplo, de fibra. ¿Vale? Lo bueno que gracias a todo esto nos olvidamos de las mochilas, ¿vale? Porque este es un sistema, el QoS, muy fiable, se ha diseñado así y de hecho, por ejemplo, en la Z280 nos permite tener incluso un doble camino. No hace un bonding, sino que puedo tener aquí un dongle, imaginad, de Vodafone y aquí otro de Movistar. Entonces, si en el servidor tengo la licencia de XDCAM Air, ¿vale? No en la cámara, sino en el servidor, pues podría estar trabajando con dos caminos porque... por ejemplo, aquí los parámetros con los que puedo jugar es el Network Range, en otras palabras, los megabits por segundo, es decir, la calidad de imagen con la que trabajo, y por otro, el retardo. Entonces, dependiendo de eso, a lo mejor resulta que la red de Movistar, no digo que sea así, pero lo mismo tiene más caídas pero menos retardo, y la red de Vodafone me llegan todos los paquetes, pero tardan más. Entonces, en ese caso, lo bueno es que el servidor es suficientemente inteligente como para decir, bueno, espera, los paquetes, cada uno lleva un tag en el protocolo IPv4 o V6, lleva un tag de ordenación de paquetes. El primero que me llegue con el paquete 537, me da igual si es a través de Vodafone o de Movistar, ese es el con el que me quedo y ya está. Entonces, es un sistema muy inteligente. Y ahora vamos, si os parece, a configurar este streaming con QoS, porque como veis, hablo demasiado y demuestro poco por ahora. Para ello nos vamos a ir al menú de Network. Importante, como veis estoy grabando los menús, aquí arriba a la izquierda, como ya tengo el dongle 4G conectado, en este caso tiene aquí un pilotito de color azul o púrpura, eso significa que está conectado a la red 4G. Y eso lo vemos en la pantalla LCD arriba a la izquierda, ¿vale? Me salgo de menú, arriba a la izquierda, encima de lo de Manual Focus, veis que pone 4G y una cobertura muy buena. Ahora me meto en el menú de Network y aquí podéis ver las tres cosas que os he mencionado antes. Hacer un streaming guarrete, ¿vale? En el cual no tengo una calidad de servicio, puedo hacer una transferencia de archivos, básicamente para hacer esa transferencia de archivos es contra qué FTP voy, que puede ser una dirección IP pública fija o puede ser por ejemplo, ftp1.cimediacloud.com para el servicio de cloud de Sony. Entonces, por un lado, esa dirección IP o ese servidor al cual voy, por otro lado, el puerto, que para FTP va a ser el 21, usuario y contraseña. Entonces son esas cuatro cosas las que tendría que configurar y lo puedo configurar en 3 perfiles. Y también puedo configurar 3 perfiles para el Network Client Mode, que es la forma oficial de llamar al streaming con QoS. Bueno, realmente esto es un poquito ambiguo porque me ofrece más cosas en Network Client Mode, pero para esta demostración vamos a usar solo la parte de QoS. Aquí lo que hago es decirle que lo ponga en on o en off. Antes he hecho, bueno, de hecho, para que veáis que no os engaño, lo que voy a hacer es un network reset, ¿vale? Bueno, no lo voy a hacer porque me parece que entonces vuelve a comisionarse, vuelve a meterse en la red del 4G, pero lo he hecho antes, fijaos de mí, porque de hecho, fijaos que aquí en el Network Client Mode, en ninguno de los 3 perfiles, tengo 3 perfiles a seleccionar, en ninguno de ellos he metido todavía ningún perfil, ¿vale? Ningún dato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al perfil número 2. Lo voy a llamar, para que resulte útil a alguien que vaya a usar esta cámara después, lo voy a llamar Prague, por Praga, ¿vale? Pero le podéis aquí poner, por ejemplo, que por la mañana estáis trabajando con un broadcaster nacional, pues aquí ponéis RTV. Por la tarde trabajáis con una cadena local, pues le ponéis ahí el nombre del perfil, el nombre de esa cadena. Y que luego a mediodía estéis con vuestra propia productora, pues le ponéis el nombre de la productora. Podéis hacer lo que queráis en lo que se refiere al nombre. Entonces aquí le voy a poner Prague, ¿vale? La dirección del CCM. El CCM es la aplicación del receptor, ¿vale? Esta interfaz que tenemos aquí. Y aquí es donde le meto la dirección IP pública que os he mencionado antes, que es la 88,
88, disculpad. ¿Dónde está el puntito? Es que como hay un poco de polvo en la pantalla no lo distingo muy bien. Vale. 88, 86, 1, 2, 3, 35, ¿vale? Este, como os decía, es la dirección IP pública que se tiene contratada en Praga. Este es el puerto a través del cual voy a entrar. ¿Qué se hace allí, en Praga? Todo lo que entre a esa dirección IP pública a través del puerto 8443 lo redireccionan a otra interfaz de red, que es el servidor, que tendrá la dirección IP local 192, 168, lo que sea, y es ahí donde van todos estos paquetes. El nombre de usuario, aquí lo voy a tapar para que no se vea, ¿vale? Pero es el nuestro, el que hemos determinado en esta aplicación como administradores. Aquí he entrado como administrador también, en el CCM, luego lo veréis, cosas que puedo hacer. O bueno, lo tenéis en el vídeo de la X200, así que no me quiero liar más. Entonces, aquí meto el usuario. Y aquí metería la contraseña, que también la tapo en edición, si os parece. Certificado, lo voy a dejar en ninguno. Control de cámara, esto, como os decía, hay una plataforma que se llama XDCamer. Aquí estaríamos dándole permiso a esa plataforma para que haga algunos ajustes de cámara, aunque no por encima del operador, por así decirlo. Entonces lo voy a dejar en activado, aunque no sería necesario. El camera setting lo voy a dejar en always. Y ya estaría, set, ¿vale? Volvemos y ahora en el Network Client Mode puedo seleccionar el perfil número 1, el 2 que le he renombrado como Praga y el 3, ¿vale? Voy a seleccionar el de Praga y todavía no lo voy a poner en on, ¿vale? Esto lo voy a dejar preparadito, pero todavía no lo pulso, ¿vale? Aquí ahora, si estáis viendo la pantalla, esta sería la lista de todas las cámaras que en algún momento se han dado de alta, se han logueado en el sistema. He visto antes que la cámara donde aparecerá es esta, ¿vale? Aquí configuraríamos la calidad de imagen y aquí el retardo, ¿vale? Entonces esos son los dos parámetros con los cuales equilibro la señal. Le digo, quiero tener más calidad o puedo tener o quiero tener menos retardo. Entonces son los dos parámetros con los cuales juego. Y aquí le digo qué salidas estoy usando, o la pareja de 1, 2 o la pareja de 3 y 4. Insisto en que en una de esas dos salidas, de esos dos pares, tendré un monitor para evaluar la señal y en otro es la matriz de vídeo o el mezclador, ¿vale? Entonces ahora si pulso on, ya veréis lo que ocurre en mi pantallita. No se ve mucho, a ver si así se ve mejor. NCM, ahí arriba a la derecha, lo estáis viendo que se ha puesto en color blanco, entonces ahora mismo se ha dado de alta dentro del sistema y a la vez se ha puesto un logotipo de STRM, de streaming, que lo que está haciendo es que ahora mismo estoy haciendo un streaming directamente desde la cámara. Y eso se está recibiendo en Praga y está saliendo a través de uno de los interfaces SDI. Es decir, tengo, por así decirlo, un cable virtual entre la cámara y el receptor. Y nada, esto es lo que os quería contar. Ha sido, espero, relativamente rápido. Además tengo que acabar porque me está pitando esa FS7, de que ya no debo de estarme quedando sin espacio en la tarjeta. Espero que os sirva y por favor echadle un ojo porque os puede resultar útil al vídeo de presentación de la Z280 y Z190, al de configuración de streaming de la X200, que es esto explicado un poquito más en profundidad, y al de 4K y HDR, que creo que os puede resultar útil también. Entonces nada, un saludo y gracias por pasaros por aquí.